¿Cómo están? Oficialmente este es nuestro último programa de noviembre del 2024 y estoy muy feliz de saludarles en esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Sean bienvenidos. Es un gusto para mí que el día de hoy podamos charlar de diversos temas y que bueno, esta es una noche perfecta para hablar del TDAH en adultos. Si este programa le llamó la atención, déjeme decirle que vamos a hablar de aspectos muy interesantes. Y es que del TDAH se habla mucho del efecto ocurrido en niños, de la prevalencia, de los factores que participan en la infancia, pero algo que muchas veces no nos mencionan es de la prevalencia de este TDAH en personas adultas. ¿Usted conoce a alguien desorganizado? ¿O usted es desorganizada o desorganizado? Inicia muchas cosas y termina muy pocas. Tiene dificultades para establecer relaciones, tolerancia a la frustración. Puede ser una persona que intente hacer muchas cosas a la vez o que le cueste realizarlas. Tiene una prevalencia en diversas dificultades en torno a las relaciones o empleos. Muchas de las cosas que a veces podemos atribuírselas a otros factores están presentes en lo que conocemos como déficit de atención con hiperactividad. El conflicto aquí, ¿qué es? Que mucha de la desinformación ha hecho que desconozcamos que el TDAH puede ser el trastorno psiquiátrico no diagnosticado más común en los adultos. De hecho, 2 de cada 3 niños con TDAH continúan con síntomas en la edad adulta. En esto participan diversos factores y uno de ellos es el abordaje o la mala praxis en torno a este tema. Es que este TDAH puede presentarse con síntomas diversos, persistir con limitación funcional, pero adaptarse, es decir, personas que logran encauzar este elemento de su vida. Puede estar asociado a la presencia de otras condiciones mentales u otros aspectos de la vida conductual, como actitudes delictivas, alteraciones de conducta o fracaso laboral. Dentro de la gama de cosas que se manifiestan en el TDAH, es importante que esta evolución no necesariamente se va a ver comprometida por el tema de la hiperactividad. ¿En qué sentido nos referimos a esto? Que hay diversas situaciones en las que podemos nosotros tener en claro que estos síntomas asociados de los que estamos hablando pueden tratarse más de elementos como agresividad, labilidad emocional, inestabilidad, inconsistencia y otros aspectos. Sin embargo, parte de la incomprensión que ocurre en el TDAH en los adultos es que aunque los síntomas sean parecidos, muchas veces el adulto con TDAH es desorganizado y hay diversos elementos adyacentes que participan de esa desorganización. Por ejemplo, a la hora de prestar atención a las indicaciones en su centro de trabajo, puede que en ese momento él esté pensando justo en otra cosa. Su atención está en otra situación que le capta al 100%. Ejemplo, yo puedo estar en mi trabajo escuchando a las personas, pero mi atención, mi mentalidad está en otra situación y puede estar imaginando algo, puede estar tejiendo a nivel mental algún aspecto, puede estarle detallando algún punto de vista o simplemente de esa situación estoy captando otros tipos de elementos. Ejemplo, un síntoma que se puede manifestar charlando con personas con TDAH es que cuando entran a ver los videos o cuando entran a los podcasts, pueden estar escuchando el podcast y están leyendo muchos de los comentarios que se van dando y aparentemente su atención está dividida entre lo que pueden captar auditivamente y entre lo que pueden captar a nivel visual. Sin embargo, muchos de ellos logran registrar la información que está ahí, pero el registro de esa información es múltiple, tal cual como se escucha. Es decir, tienen la capacidad de poder abarcar muchas cosas, pero la retención de esa información a veces se ve comprometida.
El adulto con TDAH también es muy susceptible al desarrollo de otras condiciones como lo es depresión y ansiedad. ¿Y por qué participa la depresión y la ansiedad aquí? Bueno, en la depresión hay mucho de lo que tiene que ver con el recuerdo. En la ansiedad hay mucho de lo que tiene que ver con la imaginación y las suposiciones. Una persona que tiene la capacidad de tejer muchas cosas a nivel mental, de dedicarle en un momento de gran impulsividad a una cosa en particular, es decir, de hacer un plan. Vamos a suponer que hoy dice que va a generar un emprendimiento y que ese emprendimiento es su proyecto de vida. Y este emprendimiento se lleva a cabo desde el impulso, desde una organización pronta. La gente con TDAH es muy talentosa, eso tengo que mencionarlo, y tienen la capacidad de generar cosas muy rápido. El dilema muchas veces es que hacer las cosas tan rápido lleva a una falta de consistencia, a ser inestables en el seguimiento de las cosas y muchas veces a no terminarlas. Por eso pongo el ejemplo de, voy a hacer una empresa, voy a construir una empresa, la empresa se va a tratar de esto, necesito muebles, necesito una oficina, necesito cosas para esa empresa, y llevan a cabo las acciones que tienen en mente de manera impulsiva y pueden tener otras dificultades adyacentes. Por ejemplo, gastar recursos que no tenían destinados o presupuestados para eso, adquirir deudas que les lleven a tener una dificultad para pagarlas posteriormente, realizar cosas en pro de situaciones que surgieron de un impulso y que el día de mañana para ellos ya no sean tan atractivas, porque a nivel cerebral lo que ocurre es que cuando se vive la emoción de la imaginación o de la ejecución de las cosas, el cerebro trabaja espontáneamente ante esas situaciones, pero las segregaciones de las monoaminas que participan en ello, después es como si ocurriera un desgaste. Muchas de las personas viven esto a nivel de imaginación o en un solo acto de impulsividad, que después van perdiendo esta misma interacción entre lo que segrega su cerebro y entre lo que ellos desean sentir. Quiero ser muy claro en esto para que no nos confundamos. Es como si, como ya lo viví, como ya lo experimenté y quiero seguir experimentando una y otra vez este tipo de sensaciones, ya no me resulta tan atractivo porque ahora mi atención está en otra cosa. Se dispersó, se fue a otros intereses, dejé de hacerlo. Una persona con TDAH puede tener también sentimientos de fracaso y tristeza, y en muchas ocasiones puede ser propenso al abuso de sustancias psicoactivas. Porque el factor de riesgo para desarrollar un trastorno de consumo de sustancias son diversos, pero en las personas que se conducen con impulsividad o que generan tanta focalización en un proceso imaginativo, en un proceso sentimental o emocional, pueden llegar a ser más susceptibles al desarrollo de este tipo de condiciones. Tienen mayor probabilidad de ser despedidos del trabajo por su desorganización, y cada que viven este tipo de situaciones, por supuesto que reaccionan a ellas. Y reaccionan de una manera en la que sus recursos emocionales se ven comprometidos, porque también en los trabajos no hemos generado la suficiente inclusión como para considerar que podemos tener trabajadores altamente potenciales, pero que en temas de organización tenemos que ayudarlos. Muchas veces el impulso de una persona puede llevarlo a generar conductas de riesgo como conducir a gran velocidad, como provocar accidentes. De hecho, hay una estadística muy interesante de que muchos de los accidentes que ocurren por alcance
son por distracciones del conductor. Y en un estudio realizado se comprobó que muchos de los conductores presentan síntomas de déficit de atención. Incluso en algunos predomina la hiperactividad. Quiero mencionar dos puntos importantes. Y es que para el diagnóstico de esta se necesita que un especialista lo realice. No quisiera que este podcast y ninguno de nuestros programas y ninguno de nuestros en vivos se preste a decir, ok, el psicólogo Gregorio acaba de decir que yo tengo TDAH porque todos los síntomas o todas las situaciones que mencionó a mí me han pasado. Esto tiene que ser con la singularidad y objetividad de vida. En un consultorio, con un especialista, con las pruebas requeridas, y también le quiero mencionar algo muy importante, con los estudios de neuroimagen correspondientes. Quiero decirle a mis colegas psicólogos que nuestras pruebas, los tests, los cribajes que manejamos pueden ser herramientas útiles, pero que no perdamos de vista los estudios de imagen, que nos pudieran dar una perspectiva mayor de lo que ocurre a nivel nervioso en nuestros pacientes. Nada como un diagnóstico integral, nada como un diagnóstico que nos permite conocer sí qué sucede en la conducta, pero qué sucede también en aquello que no vemos. Hay dos predominios en el TDAH, y es la inatención y en otros es la impulsividad. Y para aquellas personas en los que predomina la atención pueden existir diversos elementos como la distracción con facilidad por información del exterior. No prestar suficiente atención a los detalles. Perderse entre lo minucioso que puede ser algo. Y es interesante porque a veces la información es captada, pero no la que el emisor busca. Ejemplo, yo le estoy dando una instrucción a mi trabajador sobre las cosas que tiene que hacer en un procedimiento X, y ese trabajador con TDAH capta un elemento de la información que le estoy dando y se centra en esa información. Y por eso muchas veces se distraen a tal punto o nos distraemos a tal punto que no logramos captar esa parte. Otro punto en la vida familiar, el adulto con TDAH que está casado o casada, o que tiene una pareja, puede olvidar detalles, fechas, organizaciones, horarios, porque en muchas de las ocasiones lo que termina ocurriendo es que también hay un exceso irracional de confianza. No siguen instrucciones, no administran sus tiempos. Como les cuesta captar la atención de un elemento en particular, pueden perder información valiosa que les puede hacer ejecutar una acción de cierta manera, pierden sus objetos, pueden llegar a tener problemas con las personas porque si les asignan un objeto, ellos pueden perderlo, pueden perder dinero, se les dificulta planificar, organizar, pueden sentir una sensación de flojera cuando están siendo ellos como si los estuvieran o nos estuvieran encasillando. En muchas de las ocasiones, la sensación de seguir una secuencia nos puede llegar a abrumar, porque evitamos tareas que requieran un esfuerzo mental o una secuencia que podamos llegar a sentir que es abrumadora. Podemos empezar, y aquí es donde retomo lo de la confianza irracional, porque podemos empezar una tarea o un proyecto creyendo que tenemos los recursos suficientes sin leer las instrucciones. Podemos cumplir lo que prometemos sin estar a la altura de las expectativas de lo que se requería, entre otras cosas. Esto es en el predominio de la inatención. Aunque algo le interese, no puede ser constante en ello. Y por eso les digo, aquí se mezcla la impulsividad con la constancia.
Podemos tener proyectos de la noche a la mañana interesantísimos, pero no los vamos a terminar. ¿Por qué? Porque muchas veces precipitan a las respuestas. Algo que es un síntoma, un rasgo en la persona con TDAH es que antes de que terminen de preguntarle ya contestó. En muchas ocasiones, al establecer una comunicación, no termina de escuchar la frase o la pregunta y contesta. Interrumpen. Pueden llegar a ser hasta cierto punto, como pasa con los niños, calificados como molestos porque pueden verse como entrometidos en ciertas situaciones. Y esto quiero decirles que no es algo que se cumpla la regla, estamos hablando de diversos síntomas que aparecen. Esta movilidad constante de pies, de manos, de establecer sonidos en las mesas o en los lugares donde se encuentra, hablar continuamente, ser muy verborreico, sentir como algo que no se apaga por dentro, tener como esta sensación de querer hacer las cosas ya, que las necesitas ya. Pueden llegar a tener comportamientos impulsivos en cuestión financiera. Quiero comprar esto y aunque sepan que pueden tener una dificultad con eso, lo terminan haciendo. Porque muchos de ellos conocen su talento para conseguir las cosas y en ese momento lo que quieren es saciar la sensación interna. Es importante que si una persona con TDAH está escuchando este programa, sepa que ese tipo de decisiones terminan agregándonos problemas y más problemas. Que es importante que recibamos la atención adecuada. Ojo, cuando hablo de atención, muchos piensan que es referir a psiquiatría, porque escuchamos psiquiatría y es abrumador, muchas personas piensan que los van a dopar, porque esa es una de las falsas informaciones que hay sobre la farmacología. Y no, acudir con un neurólogo, con un psicólogo y con un psiquiatra puede permitir que el abordaje sea multidisciplinario y podamos conocer de manera extensa el caso. Y no dejemos en manos de personas que no están calificadas. Deje de ver remedios en redes sociales. Deje de ver tips que le puedan aparentemente ayudar a sostener su atención. Muchas de las soluciones que hay ahí son parciales. Ni este ni ningún programa está facultado para diagnosticar y tratar. Es netamente descriptivo e informativo. Y necesitamos tener conciencia sobre ellos. Ahora, si usted es pareja de alguien con TDAH y escuchó este programa y se da cuenta que su pareja tiene muchos de los rasgos que hablé. ¿Por qué? Porque llega tarde, es desorganizado o desorganizada, se olvida de los compromisos, le despiden a cada rato de un empleo, no es capaz de seguir la secuencia en algo y usted se molesta con esa persona y ha llevado incluso al punto de pensar si tengo que alejarme. La realidad es que siempre podremos tomar decisiones, pero cuando conocemos este tipo de condiciones, dejamos de romantizar algunas cosas. ¿Por qué? Porque esto implica que con la ayuda necesaria, con el trabajo y las activaciones suficientes, podemos tener una vida estable. Si no nos tratamos, si no abordamos esto nos va a seguir dando dificultades y nos puede llevar a un punto en el tener diversas consecuencias que sean muy perjudiciales para nosotros y para los demás. El TDAH entonces en adultos se debe tomar con la seriedad y con la información suficiente para que no nos quedemos con falsas ideas, falsas desinformaciones o lo confundamos con condiciones como autismo o confundamos con otro tipo de condiciones. Más allá de lo que se pueda hablar en cualquier plataforma, debe de acudir con un especialista que le permita, número uno, expresarse. Porque los sentimientos, los pensamientos de errar siempre, de equivocarse, de tomar decisiones impulsivas, de iniciar algo y no terminar, por supuesto que generan molestia.
Por supuesto que pueden tener un impacto psicológico. ¿Por qué sentir que haces todo y no haces nada al mismo tiempo? ¿Por qué siempre estar señalado por tus conductas y porque los demás llegan a creer de ti? Porque intentas hacer las cosas y no te salen, porque intentas realizar acciones, ser constante y es como si no supieras hacerlo. Algo está en ti que te lo impide. Hay algo a nivel cerebral que necesitas trabajarlo. Y esos son los aspectos que un acompañamiento profesional te puede permitir tener. Así que vamos para esas, vamos a trabajar en ello. Recuerden que estamos para servirles en nuestra página de Facebook, Psicólogo Gregorio de Jesús Camacho, o pueden enviarnos un mensaje al 961-652-4518. Estoy muy contento, gracias por haber estado con nosotros. Si esta información usted recién está entrando al video, por favor, regrese inmediatamente que acabe este en vivo y vea toda la información que compartimos. Y si tiene un dato o un tema que le gustaría que tocáramos, por favor escríbanos en el banner de Facebook y el siguiente miércoles lo estaremos hablando con mucho gusto. Ya es nuestro último programa de noviembre, vamos a diciembre. Este año se nos fue de las manos y hay muchos cambios y hay muchísimas cosas que esperamos que ayuden a bien y que sean una solución pronta para todas las dificultades que se están presentando. Les envío un abrazo, les envío mucha buena vibra y nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde. Yo soy Gregorio de Jesús Camacho. Los veo la siguiente semana. Chao.